guerrerosesme.blogspot.mx. Seguramente ya la mayoría de ustedes recibió la entrada de parte de compañeros que colaboran en la Secretaría de Jubilados esta carpeta, este folder. Es un folder conmemorativo, pero trae lo que todos los años se viene entregando desde hace muchos años, que es el calendario de pagos de la 14ª. Ahí vienen las fechas, las semanas, también vienen las fechas para el pago conforme al contrato, todo conforme al contrato del pago del ahorro y del aguinaldo. Entonces, ustedes lo pueden apreciar, pero lo que hicimos, a diferencia de otros años, fue precisamente dar el primer paso en lo que va a ser nuestro aniversario de 100 años cumplidos. 100 años cumplidos. Entonces, no queríamos dejar pasar esta oportunidad, aprovechamos la circunstancia para entregarles esto que prácticamente con ellos se inicia, los eventos, las acciones, las actividades, en los hechos, en la práctica, que conmemoran 100 años de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, a mí me encantó, espero que ustedes también. En la parte interna viene la foto de nuestro gran dirigente histórico, Ernesto Velasco. Ernesto Velasco, como todos ustedes pueden recordar, vamos a seguir viendo sobre ese asunto, encabezó la huelga de 1916. Él fue apresado con engaños, fue condenado en 2 ocasiones, le formaron la corte marcial. La primera corte marcial lo absolvió como tenía que ser, pero lo que hizo el infame de Venustiano Carranza fue armarle otra corte marcial, y es así, a su modo, a su gusto y bajo sus instrucciones, lo condenó a ser fusilado, lo condenó al paredón de fusilamiento, aplicándole la ley de Juárez de 1862. Como él era un luchador social, era un activista de la época, hay cosas que hemos rescatado. Por ejemplo, él todavía a finales del siglo XIX, que era un joven, firma un desplegado en apoyo a la lucha de independencia en Cuba para liberarse del yugo español, y él ya estampa una firma en un desplegado de la época. Era un luchador social. De tal manera que cuando él llega a nuestro sindicato, quien encabeza el primer comité, y está su rostro aquí en la portada, es Luis R. Ochoa. Luis R. Ochoa, secretario general, y Ernesto Velasco, secretario del Interior, ya con toda la experiencia de un luchador social. Y él tuvo mucho que ver, como vamos a explicar, como vamos a comentar en ese folleto sobre aspectos biográficos de Ernesto Velasco. Él finalmente, bajo la presión del constituyente de 1917, obliga a Carranza a cambiarle la pena de muerte por 20 años de cárcel. Era un infame este personaje de la Revolución Mexicana. Y bajo esa misma presión del constituyente, porque muchas, tomen nota de esto, mucho de lo que queda plasmado en el artículo 123 tiene que ver con la lucha de los gremios de Río Blanco, de Cananea, y por supuesto la huelga histórica de 1916, que él encabeza como secretario general ya del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bajo esa presión social y de los propios constituyentes de 1917, que continuaron como diputados durante esos años, sale finalmente liberado, porque obligan a Carranza a concederle el indulto. Es decir, eliminan la pena ya sentenciada por corte marcial de 20 años de cárcel, y sale libre después de 18 meses de prisión ahí en la penitenciaría del Distrito Federal, así se llamaba, y finalmente se reconoce como la prisión del encubierto.
ahí pasó esos meses entero y digno, y muere en circunstancias muy dramáticas. Él, como dice un periódico de la época que comenta su fallecimiento, muere pobre pero no olvidado. Él termina sus años como bibliotecario aquí en nuestra biblioteca de Antonio Caso 45. Es de verdad para todos nosotros un héroe que merece ser recordado. Y después de muchos trabajos, finalmente logré encontrar la tumba olvidada en la que están los restos, aquí en el Distrito Federal de Ernesto Velasco. Y comentando esto con nuestro secretario general, vamos a comenzar a dar los pasos para finalmente que se pueda constituir en un monumento histórico esa tumba olvidada, que es la tumba de nuestros fundadores, en este caso de Ernesto Velasco, que quedó olvidado por circunstancias que tienen que ver con una especie de chavismo que vivimos en los años 40 con este dirigente Rivera Rojas, que sumió al sindicato en una época de falta de democracia, de imposición y de chavismo. También hubo chavismo aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, el folder para todos los jubilados tiene muchos íconos. Tiene también el primer escudo con el puño original del Sindicato Mexicano de Electricistas, para los que lo quieran buscar ahí, y tiene otras cosas así como para que podamos poner a volar nuestra imaginación con hechos históricos que aquí están plasmados. Bueno, no me quería yo quedar con las ganas de dar toda esta explicación, no solamente hacer el acto informal de decirles ahí tienen el calendario de pagos. Los que no lo tengan pueden pasar a la Secretaría de Jubilados por el suyo propio, ¿sí? Y nos vamos a ir a las divisiones a entregarles y hablar un poco de la historia enorme, grande, heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como ya lo ha explicado bien nuestro camarada Magariño, tuvimos el honor de representar a nuestro sindicato, invitados formalmente por la Federación Sindical Mundial para el Congreso Fundacional de la Unión Internacional Sindical de Pensionados y Jubilados. Hubo una presencia muy importante de delegados de más de 20 países, de los 5 continentes. Estuvieron de Australia, estuvieron de África, de Asia, Medio Oriente, Europa y por supuesto América Latina. En América Latina estuvimos compañeros cubanos, compañeros argentinos, compañeros ecuatorianos y por supuesto por parte de México estuvo nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahí estuvimos nuestro compañero Carlos Magariño en su carácter de representante propietario principal, nuestro camarada Humberto Montes de Oca como secretario del Exterior y un servidor, todos representando con mucha honra y con mucho orgullo al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese paso que se acaba de dar es de extrema importancia para el grupo de jubilados, pero para los pensionados y jubilados de nuestra patria, de México. ¿Por qué? Porque no me voy a meter mucho en esto, pero quiero hacer el siguiente comentario. Escuchamos las intervenciones de todos ellos y hay una enorme similitud del momento que estamos viviendo como pensionados y jubilados, como jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas y las historias recientes, las experiencias vividas por los jubilados y pensionados que estuvieron presentes en este Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando las mismas políticas públicas definidas, creadas, organizadas tanto por el Banco Mundial como por el Fondo Monetario Internacional. Ese acoso sobre las pensiones, esos pasivos laborales descomunales que empujan y tratan de dar el argumento a favor de la privatización de la seguridad social, es una experiencia que se está viviendo por todos los pensionados y jubilados a escala planetaria. Entonces, el paso es fundamental y
tuvimos la honra también, a nombre del sindicato, de formar parte, a propuesta de la Dirección Internacional de la Federación Sindical Mundial, del Comité Técnico y de Investigación de esta nueva Organización Internacional de Pensionados y Jubilados de todo el mundo. Entonces, vamos a ir dando cuenta de esto una vez que nos entreguen ya los documentos que fueron votados, los estatutos que fueron acordados, los vamos a poner a disposición de todos ustedes, a efecto de que vayamos tomando materia en una lucha que es nacional, pero que tiene una réplica a nivel internacional. Paso al otro punto para decirles que ya cerramos el espacio conforme al contrato para solicitar el 25%. Todavía el día de hoy en la mañana un compañero llegó y dijo: vengo a hacer mi solicitud, y dije: estás fuera del tiempo que marca el contrato colectivo de trabajo, de los 45 días de anticipación para poder comenzar a cobrar el periodo que va del 16 de marzo al 31 de mayo. Entonces, esto lo hemos hecho con todo el serio y responsabilidad en aplicación de la cláusula 112 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Acabo de poner a firma del secretario general el siguiente documento al cual doy lectura. Dice así: licenciado Jorge Márquez Herralde, director corporativo de empresas y activos financieros, presente. Conforme al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a continuación transcribimos, artículo 8, los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve al peticionario. Le solicitamos, por tanto, respetuosamente nos informe de manera detallada del movimiento habido de la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 64, fracción séptima, inciso D del contrato colectivo de trabajo, luz y fuerza del Centro Sindicato Mexicano de Electricistas, que en su párrafo segundo establece: a solicitud del sindicato, Luz y Fuerza le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva para Jubilaciones. Asimismo, le solicitamos respetuosamente nos informe del estado que guarda el fondo del programa habitacional conforme a lo establecido en la cláusula 98, fracción quinta, inciso A del contrato colectivo de trabajo Luz y Fuerza del Centro Sindicato Mexicano de Electricistas. Igualmente, le solicitamos respetuosamente nos informe del estado que guarda el fondo del seguro sindical conforme a lo establecido en la cláusula 112, fracción primera, inciso C, párrafo segundo del contrato colectivo de trabajo Luz y Fuerza del Centro Sindicato Mexicano de Electricistas, que establece: a solicitud del sindicato, LIF le suministrará detalle del movimiento habido en la cuenta Fondo de Reserva del Seguro Sindical. En espera de su pronta respuesta, le reiteramos nuestras consideraciones. Atentamente, por el derecho y la justicia del trabajador, México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 2014, firma Martín Esparza Flores, secretario general, José Antonio Almazán González, prosecretario de Jubilados, con copia para el contador público Héctor Orozco Fernández, ingeniero Rafael de Pina García, licenciado Carlos Maldonado, todos ellos funcionarios del SAE, y para nuestro secretario general Martín Esparza Flores. Con ello estamos dando debido cumplimiento a una obligación contractual. Lo hemos venido haciendo a lo largo de estos años
lo estamos haciendo ya con fundamento al derecho que tenemos como ciudadanos, que nos establece el artículo 8 de la Constitución, que nos rige, y no es solamente un trámite de vigencia de contrato para el caso de jubilados, sino le da fundamento para lo que a continuación de manera amplia se va a explicar, pero que yo quiero hacer de manera específica para el caso de jubilados. Se va a dar un plazo perentorio de 7 a 2 semanas. Como no va a haber respuesta, porque esa ha sido la respuesta que nos ha dado el SAE en los últimos años, con ese acuso de recibo y esa negativa de información, vamos a hacer una demanda de carácter administrativo para la mejor y debida protección de los fondos de reserva, tanto de la cláusula 64 como la cláusula 112. Esto es muy importante dejarlo claro ante todos ustedes, porque a diferencia de las otras demandas que también tienen que ver con el mismo tema, en el caso de nosotros lo estamos haciendo conforme al derecho de petición que nos otorga la Constitución y que nos permite de manera obligada nuestro contrato colectivo de trabajo, sin perder de vista que esta solicitud de información y la demanda que ya he señalado es en la óptica de la debida protección de estos dos fondos de reserva desde el ángulo de los derechos y prerrogativas que tenemos como jubilados agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Finalmente quiero comentar lo siguiente. En estos últimos días, sobre todo iniciado ya el periodo ordinario de sesiones, hemos venido observando cada vez de manera más acentuada y en forma más pública el cabildeo que se está realizando en el Congreso de la Unión por parte de las grandes empresas transnacionales, pero también de exfuncionarios públicos, desde el ángulo de lo que va a ser la discusión de las leyes secundarias, tanto en materia de petróleo como en materia de electricidad. Ya es un hecho público que en el caso de Comisión Federal de Electricidad, más del 60% de los ingresos que percibe Comisión Federal de Electricidad todavía hasta el año pasado, por concepto de tarifas industriales, comerciales y de servicios, es el gran botín para las transnacionales. Es decir, CFE no solamente va a ser transformada de organismo descentralizado a empresa productiva de Estado, que es una manera un poco elegante de decir empresa privada, sino que además va a ser colocada en una situación de quiebra en virtud de que va a perder esos ingresos. La mayor cantidad de usuarios está en la tarifa doméstica, pero las tarifas que aportan más del 60% de ingresos a nivel nacional en la Comisión Federal de Electricidad son las tarifas industriales, son las tarifas comerciales y de servicio, y son algunas decenas de miles. Entonces estamos hablando de un botín de decenas de miles de millones de pesos, que es el propósito que está en estos momentos cabildeando en el Congreso de la Unión en torno a la participación del capital privado en ese mercado eléctrico que ya quedó muy bien dibujado en las transitorias del dictamen con el que se modificaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Y particularmente en este punto lo quiero ligar al comentario que será ampliado en relación al registro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos ustedes recordarán, porque aquí abordamos el tema hace ya algunas semanas, que comentamos unas declaraciones hechas a entrevista en el periódico La Jornada por el actual secretario de Trabajo. Ahí el secretario de Trabajo dijo varias cosas, de las cuales rescato la siguiente. Primero, que tanto el sindicato de Pemex, que comanda el charro de Romero de Chávez, como el otro sindicato charrificado de Comisión Federal de Electricidad, que comanda Víctor Fuentes, tenían que adecuar su
su registro como organización sindical, porque en ambos casos se trata de sindicato de empresa. Y no podía ser de otra forma, precisamente porque ambos surgen y se fortalecen desde el ángulo de la creación mediante decreto del Estado mexicano. Pero no fue el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como todos ustedes ahora podemos reconocer, el registro como organización sindical lo obtuvimos a partir de la primera Ley Federal del Trabajo de 1931 y se dio en condiciones en donde quien tenía el monopolio en la región central del país y en diversos estados de la República era la Mexican Light, y la Mexican Light operaba de manera directa como compañía mexicana de luz y fuerza motriz, pero también a través de las subsidiarias que todavía podemos leer de ellas en nuestros estatutos, así como en nuestro contrato colectivo de trabajo. Ahí están en el proemio esas viejas empresas que conformaron el holding llamado Mexican Light and Power Company Limited. Por tal razón, cuando logramos el registro formal de nuestro sindicato ante el Departamento de Trabajo en los años 30, el registro que logramos es el registro de un Sindicato Nacional de Industria. A diferencia de Comisión Federal de Electricidad y su sindicato, y de Pemex y el Sindicato Petrolero. Es decir, en el caso de nosotros, desde los años 30, pese a las modificaciones de la segunda Ley Federal del Trabajo de los años 70, nuestro registro, porque esa parte quedó inalterable en el artículo, si no estoy mal de mi memoria, 262 de la pasada ley y 370 y tantos de la ley actual, seguimos siendo un sindicato nacional de industria. ¿Qué quiere decir ello? Que somos un sindicato que tiene trabajadores en más de una empresa y en más de una entidad federativa. Por tal razón somos Sindicato Nacional de Industria y curiosamente eso nos coloca en la mejor posición frente a ese proceso que va a ser o que está siendo ya cabildeado en este momento en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿Por qué digo esto? Porque CFE será una empresa más en un conglomerado de empresas en donde destacan, por un lado, Iberdrola, Sempra y otras empresas que iniciaron como empresas generadoras de energía eléctrica para vender a Comisión Federal de Electricidad. Hoy ese conjunto de empresas se constituye en el marco de ese proceso privatizador como empresas que igual, además de generar, pueden transmitir, pueden distribuir y pueden comercializar. Y en el caso de nosotros estamos muy bien perfilados en la región central del país. Por todas estas razones que hemos venido comentando y analizando en estos últimos meses, porque lo que estoy diciendo tampoco es algo nuevo, frente al grupo de jubilados, decimos con toda certeza que vamos a recuperar nuestro trabajo, porque desde el ángulo de la contratación individual y desde el ángulo de la contratación colectiva contamos con un registro que nos va a permitir dar ese paso en positivo. ¿Qué se requiere, camaradas? Acrecentar la unidad interna, cerrar filas en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas y la dirección que encabeza nuestro secretario general Martínez Paz Flores. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, y ya lo comentó también Magariño, apenas se ve la solución en firme para el sindicato, y lo hemos tenido en otros momentos de esta heroica resistencia de más de 4 años, de inmediato parece que los mueve el gobierno y los coloca en la palestra pública. Lo mismo a Jorge Sánchez García, al marrano Alejandro Muñoz, y ahora a 2 personajes nuevos que sacaron un documento de
desplegado el día de ayer, más allá de que esté mal escrito, se advierte la mano de otros personajes que creen que ha llegado el momento de meterle la mano al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque lo que es el Lomo Bonilla y lo que es César Rodríguez en Chihuahua no se mueven solos, hay otros intereses que quieren bloquear la solución definitiva al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y finalmente un tercer elemento que va más allá del trabajo que hemos venido realizando en la Secretaría de Gobernación y que tiene que ver con buscar de manera urgente el posicionamiento del sindicato, incluso en los términos del propio dictamen votado y aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del año pasado, que dice que se respetarán los derechos de los trabajadores conforme a la ley. Y la ley nos otorga registro sindical para contratar individual y colectivamente con cualquier empresa más allá de Comisión Federal de Electricidad, que será una empresa productiva más, en este caso del Estado, en el concierto de empresas privadas, de las cuales obviamente he mencionado algunas, pero vendrán otras para ese apetitoso negocio que es la prestación del servicio público de energía eléctrica. Bueno, por todas estas razones y otras que sería largo explicar y que hemos venido comentando aquí, podemos decir con mucha firmeza y convicción: vamos a ganar la balanza, vamos a recuperar nuestros trabajos y vamos a garantizar la sobrevivencia en estos 100 años que vamos a cumplir de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. De parte es todo, agradezco la atención, muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx